Bueno, ahora vamos a estar hablando un poco de la actualidad de las elecciones en Chaco. Noelia, ¿nos escuchás ahí? Sí, Ahí está. buen día. Ahí va. Buen día, compañera, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Y bueno, con ganas de escucharte, un análisis de esta derrota del peronismo y bueno, la elección donde el radicalismo vuelve después de cuántos años a la gobernación del Chaco. Después de 16 años, en 2007 había ganado en ese momento un joven Capitanich por muy pocos puntos. Fue una elección que se definió en el escrutinio definitivo, porque no recuerdo que no eran más de 3.500 puntos de diferencia frente a Ángel Rosas. Claro. Un Ángel Rosas que, si bien estaba, bueno, ya está debilitado, pero ayer estuvo ahí en el búnker de Juntos por el Cambio y abrazó a Leandro Esdero, porque de alguna manera sigue manejando la estructura radical, ¿no? Se dio una particularidad con esta elección desde las PASO, porque no se esperaba que sea Esdero quien gane la interna frente a Polini en ese momento, porque Polini tenía la estructura del Partido Radical. Sin embargo, ya hubo ahí una intención de que él sea el ganador, ¿no? En la interna. Leandro Esdero lleva una lista más pro, podríamos decir, o más de coaliciones de otros partidos, pero no tanto del radicalismo tradicional de la provincia. Así que por eso también es que se lo ve como una cara nueva, más allá de que él es diputado actualmente, fue funcionario de Aida Ayala en la Intendencia de Resistencia. Así que bueno, de hecho Aida Ayala está ahora con una causa en la justicia federal por lavado de activos en esa gestión de intendente, como intendenta de Resistencia. Así que bueno, varias cosas ahí para leer. Noelia, buen día, acá te saluda Leila. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo podemos entender entonces la derrota de Capitanich? ¿Qué faltó? Muchos hablan del caso Cecilia, del corte de boletas, donde bueno, se favoreció mucho a los intendentes peronistas, pero no se pudo arrastrar el voto para Capitanich. Bueno, ¿cómo pensás que también influyeron? Me imagino que hay una influencia de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y esto de, bueno, Capitanich ser parte también del oficialismo, digamos, del Frente de Todos. ¿Qué análisis haces respecto de eso? Hay varias lecturas que se pueden hacer. En principio, el desgaste propio de una gestión. Si bien Capitanich fue 2 veces gobernador, después quedó como intendente en esa gestión en la que estuvo Domingo Pepo, que no se puede decir que era del mismo extracto que Capitanich, porque una vez que Pepo llegó al poder, se corrió del diálogo con Capitanich, que en este último tiempo volvió a ser, a demostrar su cercanía. De hecho, Pepo iba con otra lista candidato a gobernador y se bajó para acompañar a Capitanich. Pepo estaba con el Frente Renovador y ahí estuvo Massa también dialogando para que se acerquen nuevamente. Una lectura es esa, el desgaste de 3 gestiones como gobernador. Un pedido que le venían haciendo los intendentes a Capitanich era que, como él es un hombre de gestión y de acción, había puesto en el gabinete a personas, cuadros técnicos y no tanto cuadros políticos, ¿no? Ese era un reclamo que venía haciendo, reclamos de que había ministros que no atendían el teléfono a la militancia, o lo mismo con los periodistas, ¿no? También nos pasaba muchas veces que no tenían esa abertura, o sea, esa apertura con los medios de comunicación. Así que me parece que digamos que se venía haciendo desde hace tiempo. Después la situación con los movimientos sociales que explotó a partir del caso Cecilia, y que de alguna manera fue el chivo expiatorio que utilizó Leandro Esdero en su campaña, que utilizó políticamente ese caso de una manera muy vil y baja realmente, que fue el demostrar o usar como chivo expiatorio a los movimientos sociales en la provincia. Hay un descontento de la clase
media acomodada del comerciante de Resistencia por los piquetes que se hacen todos los días frente a Casa de Gobierno. Es una sola cuadra la que se corta, una sola calle. Pero bueno, hay un descontento de los comerciantes y de la clase media de Resistencia, y eso lo supo capitalizar Esdero, ¿no? En cuanto a decir que, bueno, los movimientos sociales generaban toda esta complicación en el centro de Resistencia. No es una realidad de la provincia, pero sí creo que lo supo capitalizar. Después, otra lectura es la de los votos en blanco. Me parece que ahí el oficialismo no hizo una buena lectura. En las PASO hubo, la tercera fuerza fueron los votos en blanco, 70.000 votos en blanco, que de alguna manera ya te están diciendo que no te acompañan como gestión. Esos votos en blanco se fueron directamente a el voto a Leandro Esdero, porque en esta elección fueron 34.000 los votos en blanco, es decir, que son 30.000 votos que lo han llevado como ganador. Y a ver, hay varias otras lecturas. El corte de boletas que me decía, sí, eso fue evidente. Ya en las PASO hubo muchísimo corte de boletas en municipios peronistas, pero que a la categoría gobernador votaban al radicalismo. Entonces ahí ya había un indicio de que había traiciones adentro, ¿no? Al oficialismo. Me parece que esa también es una lectura que seguramente... Ahí se está cortando un poco la comunicación. Estamos charlando con Noelia Moreira desde el Chaco. Ahí nos escuchás bien, Noé. Te dejamos de escuchar, sí. Che. A ver. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Che, y con respecto, digamos, al espacio peronista, Capitanich igualmente, digamos, a ver, sacó... Si te parece, repasemos las cifras de cantidad de votos. Me interesa porque ahí cuando vos analizás el voto en blanco, también, bueno, la falta de participación, porque hubo elecciones donde hubo mucha más participación. Eso también me parece que es parte de un momento de la democracia argentina. Te pregunto, primero por los datos para repasarlos y después si Capitanich va a quedar con posibilidad de seguir liderando el espacio del peronismo o pensás que se viene un proceso de fragmentación en el movimiento nacional allí en Chaco. Bueno, en cuanto a los números, Juntos por el Cambio sacó el 46,13% de los votos. Y el Frente Chaqueño el 41,74%. Esto llama mucho la atención porque todas las encuestas, tanto que daban a Esdero o a Capitanich como el más votado, hablaban de diferencia de 3 puntos, hablaban de 40-43. Que se iba un balotaje. Ninguno de los dos, claro, y que se iba un balotaje y que ninguno de los dos iba a superar los 45 puntos. Si miramos el extracto de diputados, por ejemplo, Juntos por el Cambio sacó el 44,87%, o sea, ahí baja la cantidad de votos, y si se hubiese mantenido el de diputados, iban a balotaje, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ahí también me parece que hubo un corte de boleta en las categorías de quienes en diputados quizás acompañaron al Frente Chaqueño o a otros espacios, pero que en gobernadores fueron por Leandro Esdero. Hay también una realidad que es la disputa que tiene Capitanich con el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que es peronista también, pero que Gustavo Martínez le plantó guerra y se fue, presentó su propia lista, iba como candidato a gobernador también, bajó mucho, bajó 3 puntos, porque llegó solo a 5 para esta elección, pero todo indica que esos puntos fueron directamente a Leandro Esdero, ¿no? Hay que tener en cuenta que Resistencia desdobla las elecciones, por eso no se votó a intendente en Resistencia, justamente un poco para hacerle mella a esta elección a Capitanich, ¿no? Eso es lo que se intentó. Ellos no llegaron a un acuerdo, en las elecciones legislativas anteriores habían llegado a un acuerdo y finalmente Capitanich dio vuelta a la elección en 2021, pero ahora no se llegó a un acuerdo. Muchos del espacio del Frente Chaqueño le pedían que se acerquen las partes, pero aparentemente el costo era bastante alto
desde lo político también. Bien. Con respecto a, yo te decía, Capitanich puede quedar, digamos, liderando el espacio peronista. ¿Pensás que va a haber una fragmentación, hay disputa de liderazgos? Primero hay que tener un liderazgo como el de Capitanich, ¿no? Me parece que nadie en la provincia puede igualarlo, disputarle el liderazgo en este momento. Fíjate que inclusive quien le estaba disputando ese liderazgo era Gustavo Martínez, que sacó 5 puntos, es decir, claro, no llega, y hice con una banca el Frente Ser, y finalmente no lo obtuvieron, así que se queda sin la banca y se queda sin Elida Cuesta, que es la mujer del intendente y que es la presidenta de la Cámara de Diputados actualmente, pero termina su mandato el 10 de diciembre. Elida Cuesta va como candidata a intendenta de Resistencia, también haciéndole la oposición al candidato de Capitanich, que es Arévalo, así que inclusive quienes han intentado disputarle algún lugar se han quedado sin bancas, ¿no? Por ahora. Bien. Hay que ver cuál es el acuerdo que puede llegar a ser un Gustavo Martínez con Leandro Esdero, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya podemos esperarnos cualquier cosa en este sentido. Pero me parece que al menos habrá que hacer una autocrítica, sin dudas, habrá que hacer una autocrítica, es muy necesaria, en cuanto a la gestión, en cuanto a lo que le reclamaban. De hecho, Capitanich hizo un cambio en la campaña. En las PASO era más de mostrar a su equipo y de intentar mostrar a todos los que eran candidatos, pero ya de cara a las generales se dio cuenta que la única manera era recorriendo casa por casa y mostrándose él como el referente del espacio, ¿no? Porque él es el que tracciona, al fin y al cabo. Claro. Y Noelia, te quiero consultar, bueno, no te pido que hagas futurología, pero veía el mapa de las elecciones nacionales de las PASO y se ve todo el país, ¿no? Prácticamente teñido de violeta, salvo algunas provincias en azul, una de ellas, Chaco, ¿no? Con el 34% de los votos. ¿Pensás que se puede sostener ese nivel de votos para el oficialismo a nivel provincial? Yo creo que sí, porque le han puesto mucho empeño a las PASO nacionales. Me parece que ahí hay un acuerdo también entre los intendentes, ¿no? Que saben muy bien que es necesario un gobierno nacional afín para poder gestionar obras, que es importante los fondos de la coparticipación. Así que me parece importante eso. Lo que preocupa quizás es que si se mantiene el número de las PASO, el Frente Chaque o Unión por la Patria lleva solo un candidato a diputado. Claro. A diputado nacional y entra un diputado nacional de los libertarios. Uh-huh. Hay que tener en cuenta también que en Chaco hay una particularidad, hay varias listas libertarias, no es una sola, más allá de que hay una oficializada, pero bueno, hay varias listas o que llevan la palabra libertarios, y podría entrar un diputado que no lo conoce nadie, que no recorrió casi la provincia, o sea, una persona que conocemos muy poco, que sin embargo por la atracción de los votos de Javier Milei podría entrar, y ahí entraría uno por el radicalismo, uno por Juntos por el Cambio, uno de Unión por la Patria y uno por los libertarios, ¿no? Así que eso es como la lectura también para hacer en las generales de octubre. Uh-huh. A ver, votaron 725.000 chaqueños, aproximadamente de 998.000, estoy haciendo números redondos, del padrón electoral. Decir que Massa obtuvo casi 200.000 votos y Milei 180.000 votos, o sea que es un montón lo de Milei, ¿no? Y esto va a pasar en varias provincias que van a haber gente, digamos que... Después, la pregunta es, ¿los que son libertarios hoy en Chaco, qué vienen, del peronismo? No, vienen del radicalismo, justamente, o vienen... A ver, es difícil de entender. Son personas que han estado en partidos vecinalistas. Sí, que la vieron. Sobre todo acá, el referente de los libertarios acá estuvo en las marchas anticuarentena. Él se expresa abiertamente antivacunas.
vacunas, en contra de las vacunas contra la COVID y todas las vacunas y contra el calendario de vacunación. Ese es el perfil. No, sí, no me quiero imaginar el Congreso a partir del 10 de diciembre. Va a ser realmente bizarro, ¿no? Por algunos personajes como Lemoine, ¿no? Que van a entrar allí. Noé, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el reporte, compañera. Un abrazo grande. Un lujo. Noelia Moreira, periodista desde el Chaco.